Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y el día de hoy pues vamos a seguir hablando un poco sobre problemas difusivos, pero pues ante la idea de que la difusión como caminantes aleatorios, este, estamos suponiendo que los forrajeros o los animales caminan al azar. Pues el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de difusión que se le llama actualmente difusión anómala y que tiene que ver con caminatas de Levy. Las caminatas de Levy suelen describir este procesos tipo marcovianos, es decir, que nos interesa qué es lo que ocurrió anteriormente para tratar de adivinar qué va a pasar después, ¿no? Es decir, la probabilidad de que un evento ocurra depende de lo que ya ocurrió, ¿no? Son procesos que tienen memoria. Las caminatas brownianas, que en el límite generan una difusión como la de ecuaciones diferenciales, no tienen memoria. No nos importa qué es lo que pasó antes, sino cuál es la probabilidad de que se vaya hacia una dirección o hacia otra. El- Eso genera un problema epistémico al menos, ¿no? Matemáticamente de entrada estamos hablando de otras cosas, de cosas distintas pues, pero epistemológicamente pues, la pregunta es ¿qué corresponde mejor con la realidad, ¿no? Eh, entonces, a nosotros lo que nos interesa no es cuál es el proceso más sencillo o más complicado matemáticamente. Nos interesa cuál es el proceso que mejor se ajusta a cómo están ocurriendo las cosas en realidad. Y aquí hay una discusión, porque si bien eh, matemáticamente y descriptivamente el movimiento browniano es más sencillo que las caminatas de Levy, las caminatas de Levy van a tener dos características interesantes. Una, que tienen que ver con distribuciones de leyes de potencia. Las leyes de potencia son distribuciones que aparecen naturalmente en un montón de fenómenos. Y sobre todo en fenómenos que están libres de escala. Es decir, que se comportan en varias escalas de la misma forma. Exhiben cierta fractalidad. Eh, Esa es una cualidad interesante de las caminatas de Levy y que en algunos patrones observados de movilidad animal, pues podemos pensar que hay cierta fractalidad, ¿no? Entonces, exhiben cierta fractalidad. Además, el, el, el otro aspecto es que no es uniforme la forma de moverse. Entonces, en forrajeros del tipo abeja, del tipo pájaro, del tipo pez, eh, no podemos aproximarnos con una caminata browniana, ¿no? Porque a veces eh, no están buscando todo el tiempo y paso a paso, ¿no? Sino que dan caminatas largas y en algún momento empiezan a buscar. El comportamiento de este tipo de proceso es cualitativamente distinto entonces y lo podemos ver de la siguiente forma. Del, del lado y y derecho, pues tenemos vuelos de Levy y del lado izquierdo tenemos caminatas brownianas, ¿no?
Los vuelos de Levi, si se fijan, tienen estos saltos largos de este lado, ¿no? Y entonces, localmente, si nos acercáramos con un zoom de la pantalla, se ven por pedazos como estos pedazos grandes, por ejemplo, de este lado, pero tiene saltos entre una región y otra, ¿no? Entonces podemos pensar que está caminando largas distancias, eh, y en cuanto llega en una región que sospecha que hay alimento, empieza a buscar como el caminante browniano y regresa siguiendo también una trayectoria de leve. La segunda característica que le ha llamado la atención a cierta gente es que para los forrajeros, un vuelo de Levi optimiza la cantidad de tiempo y de espacio, la cantidad de espacio que ocupan el forrajero, ¿no? Que cubre el forrajero, y la cantidad de tiempo se minimiza, ¿no? Entonces en ese sentido es óptima. Y ahí se abre la discusión de veras fuerte, que es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tendría un forrajero que optimizar cualquier cosa? ¿Por qué tendría que interesarnos la hipótesis de que se está optimizando lo que sea? Entonces, más allá de si es realista o no es realista, viene también este tipo de discusiones, ¿no? Les voy a mandar unos materiales que contienen algunas discusiones de estas, y seguramente en el mini proyecto que ya estamos prontos a mandarles, va a venir al menos que hagan algún tipo de escrito sobre si es más o menos creíble, eh, la hipótesis del vuelo de Levi, ¿no? Ok. eh, Ahora, también les voy a mandar un artículo que básicamente habla sobre estos mismos problemas, y lo que dice es, efectivamente no podríamos pensar que el mecanismo de Levy queda fuera, porque si hay algún tipo de optimización, y sí corresponde, al menos con algunos bichos, con los patrones de forrajeo, ¿no? Eh, pero, pero, el, los bichos aprenden, ¿no? Entonces no podría ser todo el tiempo al azar, sino que hay un mecanismo adaptativo, y entonces aprenden los bichos dónde hay más, dónde puede ser un buen lugar para forrajear, y no están exactamente siguiendo un patrón, una caminata aleatoria, aunque sea de ley. Eh, entonces, allí también les voy a mandar ese articulito. Se propone un mecanismo adaptativo, y se tienen estas dos diferencias. Del lado izquierdo se tiene la caminata de Levi normal, y del lado derecho se tiene el proceso adaptativo que proponen estas gentes. Y lo que se ve es que necesitan menos, estos puntos anaranjados de los dos cuadros de arriba representan zonas de comida, y las líneas oscuras pues son las trayectorias que siguen los forrajeros. El, del lado derecho pues tenemos el proceso adaptativo, y cubren digamos menos regiones del espacio, pero van sobre de las regiones donde sí hay un montón de comida, ¿no? Y se quedan allí, se quedan donde hay más comida hasta que pues, se acaba la fuente de alimento. En el caso del vuelo de Levi, pues están caminando y caminando y caminando, y no se detienen, ¿no?
Entonces, les voy a mandar también ese artículo, porque pues si hablamos de optimización del tiempo y del tamaño de las trayectorias, pues también debería interesarnos un proceso que no es exactamente aleatorio, ¿no? Sino que tiene ahí cierto determinismo, en última instancia, dado por el aprendizaje que puede tener el bicho de cómo moverse y hacia dónde, ¿no? Entonces, déjenme hacer nada más un comentario sobre la matemática de los vuelos de Levy. Entonces, este, tenemos la idea que hay detrás de esto son que pues, tenemos procesos de Markov, es decir, procesos con memoria. Y que la longitud de paso, ¿no? En el caso browniano, pues teníamos paso 1 todo el tiempo. Y en nuestro caso, en el caso de Levy, la longitud de paso se va a distribuir, ¿no? Va a ir cambiando y se distribuye como una ley de potencia. Que va siguiendo, ¿no? este, una cosa de este estilo, donde X es una variable aleatoria, ¿no? Que se distribuye uniformemente. Y la alfa, para que esto sea un vuelo de Levy, tiene que estar entre 0 y 2. De hecho, cuando llegamos a 2, el proceso se vuelve gaussiano y entonces tenemos un caminante browniano, ¿no? Este, ¿Qué características va a tener esta cosa? Eh, pues que en el fondo pues lo que tenemos es que la probabilidad de cierta longitud pues se va a ver como una L a la menos mu y que todo el proceso sigue una cosa del estilo L0 U a la 1 menos mu, donde esta U es una variable uniforme que se distribuye uniformemente y esta mu pues es la de esta ley de potencia. Y va a exhibir dos características importantes, que es la invarianza respecto a escala. Y eso viene dado porque es una ley de potencia, ¿no? Y la segunda característica es que hay intermitencia. Estas cosas les interesan sobre todo a la gente que hace física estadística y que se ha acercado a sistemas complejos vía la física estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque tener intermitencia implica que de alguna forma estás metiendo algún tipo de ruido y ese tipo de ruido pues es el tipo de ruido que hay naturalmente en cualquier proceso biológico, ¿no? Entonces ya no estamos haciendo una simplificación diciendo únicamente pues esto es aleatorio porque no sabemos, ¿no? Sino que estamos metiendo algún tipo especial de ruido de tal forma que eso que no sabemos se ajusta a lo que de veras no sabemos. Eh, ok, entonces vamos a ver primero una implementación de caminatas de Levy en el NetLogo. Luego vamos a regresar a esta pizarra azulita para hablar un par de cosas sobre modelación basada en agente. Entonces, vámonos al NetLogo. Eh, este es el mismo programita que estuvimos trabajando la otra vez, ¿no?
del caminante browniano, ¿no? Aquí hay un único caminante, lo tengo muy rápido. Ahí está. Este, ese es el browniano. Eh, y lo tenía rápido porque lo que quiero ver es cuánto tiempo se tarda en pasar por todo el plano. Si se fijan ahí ya casi está todo. No va a cubrir todo, pero me interesa cuando lo cubre densamente, ¿no? Cuando su trayectoria cubre densamente el plano. Entonces aquí todavía hay unas regiones muy sin explorar. Y ya cuando no quede casi nada oscuro, y de este lado vemos eh, que básicamente va volteando de un lado a otro, eh, pues vamos a considerar que ya llenó densamente el plano, ¿no? Entonces si se fijan, aquí todavía falta un poquito. Y digo, aquí estamos trabajando con un toro plano, pero podemos considerar que tendemos eso a un plano completo, ¿no? Entonces aquí ya estamos en 65.000, 66.000 pasos aproximadamente. Antes de incluso de ver cómo definimos el caminante de Levi, pues vamos a ver cómo hace las cosas. Primero despacio. Entonces estos grandes saltos son la diferencia entre un caminante de Levi y un caminante browniano, ¿no? Este, esos tamaños de paso largos, ¿no? Y si se fijan en regiones pequeñas, pues puede estar haciendo como el browniano. Eh, entonces, vamos a detenerlo y vamos a ver cuánto se tarda en llenar densamente el plano. Pues gracias a esos pasos largos que llega a dar, el, prácticamente en la mitad de tiempo ya llenó densamente el plano. En 30.000 pasos ya fue más eficiente en ese sentido. Eh, igual si tenemos varios caminantes con distintas coloraciones, pues vemos ahí un proceso de difusión. A ese tipo de difusión se le llama difusión anómala. Eh, y es un tema que se está desde hace tiempo estudiando bastante y en cosas de movilidad en sistemas complejos, pues se ha aplicado bastante, ¿no? ¿Cuál es la única objeción que se le ha puesto? Pues justamente que no necesariamente hay azar en la toma de decisiones de hacia dónde dirigirse, ¿no? Entonces, el tipo de problemas que incluyen adaptación, que incluyen este, autoorganización, pues es una de las líneas importantes a seguir en estos problemas, ¿no? Ok. Eh, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Aquí lo que tenemos es el mismo programa que habíamos puesto la otra vez. Para el caminante aleatorio, para el caminante browniano, lo que hace es da una vuelta
de 300, entre 0 y 360 grados y da un paso, ¿no? En la dirección que le toque. Cuando el proceso es de Levy, lo que hace es tomar eh, el paso como este, la aproximación por redondeo de este número, que es 0.7 sobre una K a la 0.5. Este es la mu del proceso de la ley de potencia y esta K es la variable aleatoria. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos construyendo esa variable aleatoria? Pues es algo menor que 1, ¿no? K es 1 menos un número aleatorio más chiquito que 1. Quieren, lo podemos poner acá abajo en el observador del NetLogo. Este, y no se alcanza a ver demasiado, pero lo que va mostrando es distintos números aleatorios más pequeños que 1, ¿no? Tenemos 8.89, .96, .58, .47. Ese es la variable K, ¿no? También podríamos distribuir K como una uniforme, pero esa es una modificación que podemos hacer luego, ¿no? Ok, entonces este código sencillo pues se los voy a mandar y para que sobre él trabajen seguramente en el mini proyecto, ¿no? Ahora vamos otra vez al modelito al modelito de las hormigas para ver qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, estas hormigas electrónicas tienen, eh, están, lo que nos va a interesar acá es qué está ocurriendo en los parches de terreno. Eh, y en los parches de terreno vamos a tener que se difunde cierto químico, que es la feromona, que hay distribuida por ahí cierta comida, que hay ciertas regiones que son el nido de las hormigas, eh, que hay un caminito que se puede ir haciendo hacia el nido y cuántas cantidad de fuentes de alimentos se tienen, ¿no? Eh, entonces, todos los modelos de NetLogo tienen al menos dos procesos, ¿no? Dos funciones. Una que se llama setup y la otra que se llama, hasta acá abajo, que es go. Aquí tenemos el setup dividido en tres pedazos. Eh, es la parte que crea las hormigas y lo que hace es, clear all es para limpiar todo lo que se tiene desde la cantidad de bichos que se tienen en el sistema como las variables que se están creando durante la simulación, ¿no? El, esta es la forma del bicho, del agente, digamos, que en este caso pues va a ser una forma de hormiga y se crea tantos bichos como la variable población que se tiene aquí, ¿no? Que es esta parte de acá arriba. Y se ponen de tamaño 2 y de color rojo. Se hace el setup del espacio y se pone el reloj en 0. El setup del espacio es hacer el setup del nido, de las fuentes de comida y colorear de esa forma los parches. Los parches del terreno. El nido
lo que se va a hacer es en el hacer un circulito de radio 5 alrededor del punto 00 y van a poder percibir hasta un radio de 200 menos la distancia que tengan, ¿no? Eh, Perdón, una cantidad de 200 menos la distancia que haya hacia el centro del nido. Y la comida, las fuentes de comida se ponen este, tres fuentes de comida, se podrían poner un poco más, y pues se van a elegir este, aleatoriamente. Bueno, son todos de tamaño menor que 5, ¿no? Son especies de circulitos. Y lo que se hace es poner de colores en tonos azules las fuentes de comida y el nido de color morado. Eh, de color verde se va a pintar la difusión del químico. El, entonces el método Go o la función Go lo que hace es que le dice a las tortugas, a las hormigas, perdón, que busquen comida y regresen al nido, ¿no? Que forrajen y que se regresen. Eh, en el forrajeo difunden un químico a una tasa que es como la tasa de difusión definida aquí en la interfase sobre 100, ¿no? Y con esa difusión pues se va a darle a cada parche su característica química, ¿no? Su propiedad de química, ¿no? ¿Cómo regresan? ¿Cómo buscan comida? Entonces, si tienen comida, se colorean de una forma distinta y y van siguiendo el caminito que deja que dejan van dejando un caminito de forrajeo, ¿no? Y van buscando, se van dirigiendo hacia las fuentes de comida con como una tendencia más que ir al azar, ¿no? Cuando regresan, como regresan al nido, van siguiendo el químico, ¿no? Este, y lo demás es cómo se define el químico para el regreso. Y estas son, este wiggle es un procedimiento también de movilidad, que es cómo van a definir las direcciones, ¿no? Y es dar una vuelta aleatoria hacia el lado derecho con un ángulo menor que 40 grados y hacia el lado izquierdo con un ángulo también menor que 40 grados, medido hacia el lado izquierdo. Y dar un paso hacia adelante o dar media vuelta cuando se llegan a atorar, ¿no? De alguna forma. Eh, el paso que dan hacia adelante, eh, pues básicamente es como un caminante aleatorio, pero siguiendo esta idea aquí está, ¿no? Dan un solo paso. Siguiendo esta idea de dar eh, como que van aprendiendo hacia dónde está la comida y hacia dónde es inútil ir, ¿no? Entonces encuentran la fuente de comida y van dejando ese rastro. Entonces, en ese momento deja de ser exactamente aleatorio, sino que se vuelve adaptativa y, y van haciendo esta parte, ¿no? Entonces,
La pregunta acá es si cambiamos este tamaño de paso por un tamaño de paso como el de Levy, eh, la pregunta aquí es si eso va, si eso cambia en algo la dinámica de la que estamos este, hablando, ¿no? O si únicamente va a ser más rápida la, la simulación o no va a cambiar en nada, ¿no? Entonces, tómense este ejemplito, eh, tómenselo como un reto, pues. Tómense el ejemplito este de las hormigas y cambien la caminata por una de Levi o sea, esta es una de Brown, este, con un mecanismo de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje entre comillas, vamos. De corrección, pues, de las trayectorias preferidas vía un término quimiotáctico. ¿Qué pasa si usamos una caminata de LED? ¿Qué pasa si en vez de dar un solo paso, este, se avienta uno como en la caminata de LED? Eh, Seguramente eso lo vamos a poner en el mini proyecto, pero pues vayan jugando con esto, descárguense el NetLogo, este, y bueno, pues ya que entramos a estos modelitos basados en agentes, pues vale la pena hablar un poco de, de la generalidad de estos modelos. El, un modelo basado en agentes básicamente es una simulación computacional. Eh, y la modelación basada en agentes tiene tres ingredientes principales. Una son propiamente los agentes, otra es el espacio y reglas de interacción local. Es decir, y estas reglas de interacción también podrían tener ahí algún especie de mecanismo aleatorio, ¿no? No necesariamente son deterministas. Pero a la que a nosotros nos interesa, pues son, en el fondo, son deterministas, al menos en última instancia. Ahora, los agentes tienen tres características. Una, se autoorganizan. Dos, son heterogéneos. Y exhiben cierta, se le llama racionalidad acotada. Y le podemos dar allí, es decir, tienen cierta capacidad de tomar decisiones, aunque sea acotadamente, y es acotado a su conocimiento del mundo virtual que les estamos creando. Son heterogéneos en sus propiedades, es decir, no está equidistribuida ninguna de las propiedades individuales de los, de los agentes. Y se autoorganizan, exhiben autoorganización y exhiben comportamientos espaciales que, 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 no podemos ver, por ejemplo, en sistemas sencillos de ecuaciones diferenciales. Pueden interactuar tanto agentes entre sí como con el espacio. Y entonces, vía esas reglas de interacción, las reglas de interacción son agente-agente y agente-espacio. Y a veces entre pedazos del espacio. El espacio básicamente es una retícula
En el caso de NetLogo es una retícula cuadrada, pero podemos pensar en cualquier tipo de retícula, ¿no? Entonces pueden ser hexagonales, triangulares y cuadradas o rectangulares. El tipo de retícula pues, nos va a dar también el tipo de vecindad que tenemos. NetLogo es bastante eh, dúctil en ese sentido y podemos decir que un agente aquí tiene 4 vecinos o tiene este, 8, ¿no? O tiene todos los vecinos que estén en un radio definido por un circulito, ¿no? Entonces, además en cada parche podemos tener más de un agente, dependiendo del modelo, ¿no? Eh, y bueno, las reglas de transiciones de estados y esas cosas pues vienen dadas como resultados de interacción, ¿no? Entonces, en ese sentido nos interesan los modelitos basados en agentes. Eh, y aquí pues nos ayudan a entender un poquito de la movilidad de los bichos, ¿no? Eh, hay dos modelos que quiero visitar en las siguientes sesiones. Uno se llama, si lo pueden ir revisando, uno se llama Flux y está basado en un modelito de Craig Reynolds que se llama Voight. Y Voight es un programa que trata de simular pájaros eh, computacionales, ¿no? Y de lo que se trata es de tratar de obtener comportamientos espaciales organizados. Básicamente hacer bandadas, escuelas de peces o enjambres de abejas o de algún tipo de bicho. Entonces les voy a mandar después el artículo de Reynolds, son dos, pero hay uno que se llama Bandadas, Escuelas, Enjambres. Eh, y la idea de esto es que un void va a tener tres funciones básicamente de su movimiento, ¿no? ¿Cómo se mueve un void? Pues primero evita colisiones. Y esto lo hace manteniendo cierta separación. Trata de juntarse, ¿no? Se junta con otros pájaros y eso se le llama cohesión, coherencia le llaman, coherencia, coherencia. Y va a corregir, ¿no? Corrige su movimiento, ¿no? Entonces, esas tres funcioncitas eh, los, lo que va a hacer es generar patrones de vuelo parecidos a las de las aves, ¿no? De entrada, pues va a formar grandes grupos, que es una de las cosas que pueden interesar, ¿no? Eh, entonces, ese lo quiero ver la siguiente ocasión y quiero también revisar con cuidado una implementación de presa depredador, donde la presa pues es un herbívoro y entonces vamos a tener planta, herbívoro, herbívoro
y depredador del herbívoro. Eh, entonces quiero revisarlo con cuidado porque otra opción para el mini proyecto es justamente que ustedes tomen el modelito del forrajero y traten de hacer un polinizador planta herbívoro, ¿no? Entonces, este lo revisamos también con cuidado en la siguiente sesión y con eso le paramos hoy. Nos vemos, nos vemos la siguiente. Creep and crawl till you fall